Siempre es una bendición que podamos compartir los textos y preferiblemente, dijo alguien, de memoria, porque nuestra vida debe estar llena de la palabra del Señor. Una característica que debe haber en un fiel cristiano es siempre debe tener palabra de Dios en su vida, en su mente, porque es la palabra del Señor el arma defensiva que tiene el creyente. ¿Se acuerdan de la armadura de Dios? ¿Cuál es el arma defensiva? La espada, que es ¿qué? La palabra de Dios. Las demás son armas que nos protegen, ¿cierto? Pero la arma que nos defiende es la palabra del Señor. Entonces, que siempre haya palabra del Señor en nuestras vidas. Hermanos, vamos a ir a lo que Dios colocó en mi corazón en la mañana de hoy. Colóquese en pie, es tan amable, y acompáñeme al libro de Lucas, capítulo número 19, versículo 1 y 10. Evangelio de Lucas, capítulo número 19, versículo 1 al 10. ¿Estamos ahí, hermanos? Bendito el nombre de Cristo. Y leo a favor de ustedes en esta mañana bendiciendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por darme la oportunidad, el privilegio de poder estar aquí y de poder compartir su palabra con las personas, los hermanos los amigos y hermanos que han venido hoy. Luego que tú me des la gracia, la sabiduría y que su palabra pueda obrar en nosotros como siempre. Porque su palabra siempre hará el trabajo, la labor para la cual tú le envías. Porque diáfana y pura es la palabra de Jehová. Gracias, Señor. Amén. Siéntese, hermano, sin dejar de alabar al Señor. Gloria a Dios para siempre. Quiero compartir la palabra del Señor en esta mañana bajo el tema Evidencia de un nuevo nacimiento. Con otro título que le he colocado es Más que palabras. Evidencia de un nuevo nacimiento o Más que palabras. Usted puede pues colocarle el que usted pues bien quiera. Se dice que una evidencia es la certeza clara y manifiesta de lo que no se puede negar. Certeza clara y manifiesta de lo que no se puede negar. También es una prueba determinante en un proceso. Eso es una evidencia. También es sinónimo de demostrar, de certificar, de revelar, de testificar, de constatar. Y el otro
para completar la frase del título Nuevo Nacimiento, se dice que el nuevo nacimiento, como dice, es nacer de nuevo. Es un estado de Dios el cual da a una vida que empieza a seguirle o que cree en él. O sea, es Dios el que ocasiona eso en el corazón de la persona. Lo que dice la Biblia, un nuevo nacimiento, que se refiere a un cambio en el corazón debido al obrar del Espíritu Santo en el corazón o en la vida. Se refiere a un cambio en el corazón debido al obrar del Espíritu Santo de Dios en las personas. Hermanos, vivimos en un mundo y en un tiempo donde las personas y la sociedad en general necesitan realmente más que palabras, necesitan una evidencia de gente, de personas que dicen caminar con Jesús. Vivimos en una sociedad donde la gente necesita ver realmente que Dios las puede ayudar. ¿Y cómo lo va a ver? Sencillamente con hombres y mujeres que han entregado su vida a Dios y que le han permitido a Dios obrar en ellos. ¿Cuántos adoramos al Señor? O sea que esto es más que palabras. Debe ser un estilo de vida, pero no un estilo de vida cualquiera. Debe ser un estilo de vida de acuerdo a lo que Dios dice. Gloria al nombre de Cristo. Vamos a una cita. Acompáñeme a Mateo capítulo número 5. Es tan amable. Mateo capítulo 5, versículo 14. Vamos a esa cita. Gloria al Señor. El Señor dice en su palabra: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. ¿Qué dice el verso 16? Así alumbre vuestra vida delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué texto más claro, ¿verdad? O sea, el Señor nos dice: ustedes, los que creen en mí, son la luz del mundo. Y a veces, hermanos, se nos olvida de esa inmensa responsabilidad que tenemos como creyentes que somos. La Biblia también dice en el libro de Hebreos: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sí dice eso el libro de Hebreos? Pero dice que nosotros tenemos en derredor nuestro cuán grande nube de testigos, dice antes, ¿verdad? Tenemos grande nube de testigos. ¿Sabe que cuando usted dice que va a una iglesia, la gente empieza a mirar su comportamiento y a veces no le dice nada? Pero la gente lo está observando, me está observando a mí. Gloria al Señor. Tenemos que reconocer, hermano, que hay veces que no se ha dado testimonio del Señor. Hay gente que puede decir que es cristiana, pero el testimonio no va de acuerdo a la palabra. Y este mundo necesita un testimonio real. Y ese testimonio solo nos lo puede ayudar a dar el Señor. Dice, le recuerdo el texto, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ¿qué? Vean vuestras buenas obras y por eso glorifiquen a Dios. ¿Sabe que el buen testimonio de un cristiano lleva a que otros glorifiquen a Dios o a que otros renieguen contra Dios? ¿Sí es así o no es así? No sé si usted ha tenido esa triste experiencia, porque es una triste experiencia,
de encontrarse con personas que dicen, yo no vuelvo a una iglesia cristiana, no vuelvo por allá. Y uno empieza a indagar, bueno, ¿y por qué? Y empiezan entonces los malos ejemplos, los malos testimonios, ¿verdad? No, que aquel que era líder de tal iglesia se fue y me quedó viendo tanta plata. ¿Sí ha escuchado eso? Sí, hermano. Alabado el nombre del Señor. O sea, la responsabilidad que nosotros tenemos ante Dios y ante la gente es grande. Así que usted y yo no podemos andar como nosotros queramos. Tenemos que andar guiados por el Señor y permitiendo al Señor que llegue a todas las áreas de nuestra vida. Porque usted nunca podrá agradar a Dios por sus propias fuerzas. Porque nadie puede agradar a Dios por sus propias fuerzas. Se necesita dar lugar a una intervención divina. A una intervención de Dios. Se necesita dar lugar a que el Espíritu Santo produzca en nosotros un nuevo ser. ¿Se acuerda del libro de Juan? Que dice la Biblia, los suyos vino. Y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, a esto les dio potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Pero sigue diciendo el texto, los cuales no son engendrados de sangre y carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso es un nuevo nacimiento. Una intervención de Dios que hace que una nueva criatura surja en nosotros. Pero eso ocurre cuando cada uno de nosotros le damos el espacio a Dios. Le damos cabida, le somos sinceros a Dios. Hoy más que nunca se necesitan esas evidencias. Gloria al nombre del Señor. Volvamos al texto de donde empezamos. Y dice que el Señor entraba, gloria a Cristo, en Jericó e iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo era jefe de los publicanos y rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, era chaparrito este hombre. Muy probablemente era un poquito como yo, más altico. Era pequeño de estatura. Y se llamaba Zaqueo. Dice, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. El hombre estaba interesado en saber quién era Jesús. Y él buscó su manera humana de decir, no, yo desde este lugar veo a Jesús porque aquí hay un árbol. El hombre sabía trepar árboles. Era bajito, pero tenía agilidad para trepar árboles. Y de aquí le voy a ver, de este es mi punto de vista para ver a Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Dice el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mire que el Señor, hermano, cuando alguien está interesado en conocerle, Él se le manifiesta. Y le dijo, date prisa, ese no es su lugar, arriba no es su lugar, usted tiene que bajar. Porque hay gente que quiere conocer a Jesús desde su punto de vista, desde su árbol sicómoro. Yo le sirvo a Dios, pero desde aquí. Y lo miran al Señor como de arriba abajo. Y así jamás ninguno podrá tener un encuentro con el Señor en su árbol de sicómoro. Si quiere tener un encuentro con el Señor, tiene que bajarse de ahí. Podemos adorar a Dios, hermano. Y este hombre obedeció al Señor y dijo, bájese de ahí. Pero no para mañana, date prisa.
porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ay, alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice que él descendió a prisa y le recibió gozoso. Contento el hombre. Dice, y al ver estos, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. O sea, todos los religiosos se creían más santos que él. Que el único que era digno de que Jesús les acompañara era ellos. Pero ese hombre pecador, no es posible. Ese no es digno. Ese no puede conocer a Jesús. Nosotros los santos sí, tal vez decían los religiosos, empezaron a hablar. ¿Qué le pasará? ¿Acaso es que ese no sabe que es un tramposo? Porque Zaqueo era de aquellos que le gustaban los negocios fraudulentos. El que se descuidara, decimos por acá en Santander, venga, le daba por la cabeza. Lo tumbaba, lo robaba. Alabado el nombre del Señor. Ese era Zaqueo, un hombre bajito de estatura, pero con una astucia para engañar. Lo que le faltaba de estatura le sobraba en maldad, hermano. Alabado el nombre del Señor. Pero a pesar de su condición, cuando escuchó hablar de Jesús, dijo, no, voy a mirar quién es. Ahí está, hermano, también Dios nos guarde de nosotros tener un juicio personal y decir, no, aquella persona es muy mala para que conozca al Señor. Aquella persona, ¿quién sabe si puede alcanzar la gracia de Dios? No, es que yo le conozco sus andanzas. Porque a veces nos creemos como, ¿verdad? Nos creemos como que podemos juzgar eso, hermano, y no. Porque entonces tampoco ninguno de nosotros éramos dignos y no somos dignos. Pero Dios nos miró. Alabado el nombre del Señor. No porque fuéramos los más buenos, sino a veces porque éramos los más malos. La oveja negra de la casa, como dicen por ahí. Pero de ahí el Señor nos bendijo. Gracias, hermana Esperanza, gloria a Dios. Hay esperanza de agua, gloria a Dios. Entonces, dice la palabra del Señor que la gente murmuraba diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Porque cuando usted viene a Jesús, no crea que todo el mundo le va a decir, oiga, lo felicito. Un diciembre que usted va a pasar sin bailoteo. ¿Sí? La gente le va a decir, ¿qué le pasa a este? Si estamos en pleno mes de la alegría y del gozo. Pero quiere decir que el cristiano vive la alegría y el gozo también en enero, en febrero, en marzo. Porque la alegría y el gozo del cristiano no depende de un mes, sino depende de la presencia de Dios en su vida, en su corazón. ¿Cuántos adoramos al Señor, hermano? Se sentaron a la mesa. Dijo, hubiera habido un celular de estos al menos para grabar esa cena, hermano. Entonces Zaqueo, cuando estaban sentados a la mesa, dice que se puso en pie. No sé si subió en una silla, algo para que lo vieran, porque está acostumbrado a subirse en las cosas. Pero se puso en pie y dijo, Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y sigue diciendo, si en algo defraudado a alguno, ese si en algo es que no era por si acaso, él sabía que se lo devuelvo 4 veces. Yo creo que la gente abrió los ojos como huevo frito, dicen. Está hablando Zaqueo, el tramposo. Está hablando Zaqueo, el que nos debe la plata. Alabado el nombre del Señor. Pero ante la mirada del Señor, o sea, mientras estaban ahí, en ese proceso de llegar, de intercambiar frases con el Señor, el Espíritu Santo
Y el Señor, la palabra del Señor iba trabajando en el corazón de Zaqueo. Y esto es lo que demostró que Zaqueo tuvo un encuentro con Jesús, no porque se bajó del árbol, no porque el Señor fue a cenar en la casa de él. Eso no es una evidencia. ¿Sabe cuál fue la evidencia esta? El Señor le redarguyó su conciencia y le dijo: usted tiene que arreglar cosas. Usted no puede seguir siendo el tramposo de siempre. Usted no puede seguir siendo, ¿verdad?, aquella persona que aprovecha la oportunidad para robar, para destruir. Usted tiene hoy que cambiar eso. Entonces se puso en pie y dijo: alabado el nombre del Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Era un hombre rico, no era un hombre que andaba a pata. Si lo traemos a nuestra era, a nuestra época, no andaba en un carro cualquiera. Andaba en su tremendo carro, tal vez, si lo traemos a nuestra época. Y con guardaespaldas de pronto. Pero dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Sabe qué ama más un rico? Sobre todas las cosas, ¿qué ama más? ¿Qué ama más? Y no solamente los ricos, hay muchos que que anhelan ser ricos porque el amor de ellos es plata. Dice la Biblia que el raíz de todos los males es el amor al dinero. Dios nos guarde, hermano, de tenerle amor al dinero. Hermano, entonces tengo que odiar los billetes de 100,000. No. Pero es usted tenerlo como su Dios. Porque hay gente que cree que con tener plata lo resuelve todo. ¿Y qué error tan grande? Gloria al Señor. Así que mire que este hombre Zaqueo no le dijo: al Señor, yo le doy de mi ganancia. No, él dijo: no, la mitad de mis bienes. Se despojó, hermano. O sea, se nota que el Señor trabajó en este hombre de tal manera que renunció a lo que más quería, que era su riqueza. Bueno, porque pongas a pensar qué rico en una cena se pone en pie y dice: yo voy a repartir aquí la mitad de mis bienes. Bueno, yo no he visto todavía el primero, gloria a Dios. Pero el Señor, al tratar con Zaqueo, él sí lo hizo. Y no fueron por hablar, no, por aparentar ante los demás que lo estaban criticando. No, este hombre estaba hablando de corazón. La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado algo, se lo devuelvo cuadruplicado, con intereses. Porque una de las evidencias de un encuentro con el Señor, de un nuevo nacimiento, es que cuando se ha hecho algún daño, que siempre se hace un daño, cuando andamos sin Dios hacemos daño, en lo posible se trata de resarcir todo el daño que se ha hecho. Esa es la evidencia de un nuevo nacimiento. Esa es la evidencia de un encuentro con el Señor. Que en lo que dependa de la persona y de acuerdo a su capacidad, trata de corregir y de restaurar lo que dañó. ¿Podemos adorar a Dios? Si alguien dice que ha nacido de nuevo y que se arrepiente, pero no trata de restaurar y de alguna manera recompensar el daño que hizo, a ese no ha nacido de nuevo. Podemos adorar al Señor, hermano. Hermano, pero ¿por qué? Eso ahí está en la palabra del Señor. Podemos adorar al Señor. Entonces el Señor Jesucristo, al ver a ese hombre Zaqueo, dice el versículo 9, Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Alabado el nombre del Señor, por cuanto él también es hijo de Abraham.
¿Cuándo fue que el Señor dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa? ¿Cuando empezó la cena? ¿Cuando le dijo, bájese del árbol? Cuando el hombre empezó con sus aptitudes, con su forma de vivir, a ser diferente, a tratar sinceramente de alguna manera corregir el daño que había hecho durante su vida. Podemos adorar al Señor, hermano. Eso es lo que hace falta hoy. Bendito el nombre de Cristo. Personas que abran su corazón al Señor para que la sociedad pueda ver que Dios todavía puede transformar corazón. Señor, nos guarde a cada uno de nosotros de ser un mal ejemplo. Que en vez de glorificar a Dios por nuestras buenas obras, empiece la gente a hablar por nuestra mala conducta. Hermano, yo sé que la gente siempre va a hablar. Pero si alguna vez hablan de usted o hablan de mí, que sea ¿qué? Mintiendo, dice la palabra. La gente siempre va a hablar. Pero que si la gente habla de usted, sea mentira, sea falso lo que está hablando. Vamos a un texto, libro de Efesios. Gloria al Señor. El capítulo número 4. Vamos a buscar ese texto. Y vamos a leer el versículo 28. Dice, el que hurtaba, ¿qué sigue diciendo? No hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra que dice corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea, ¿qué? Buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros, ¿qué? Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Qué dice? Perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Mire, hermano, esos son evidencias de que realmente Dios obra en nosotros. De que realmente nuestra vida le ha abierto un espacio para que Dios nos cambie. Hemos visto esos testimonios también no agradables, incluso de alguien que puede venir a una iglesia, incluso ser parte de la membresía de una iglesia, y cuando pasa algo que no le gusta o le hacen algo que no le gusta, ya en vez de alabanza, son malas palabras. Amén, hermano. Dios nos guarde. Es porque le sacaron la rabia. Entonces, cuando se da cuenta de lo que habló, dice, ay, pero es que yo tenía rabia y por eso hablé eso. Pero incluso usted puede tener rabia, porque ¿a quién no nos ha dado rabia aquí? Sí, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. ¿Sí? Alguno dice, no, es que se me salió. Bueno, y si se le salió, entonces, ¿dónde estaban esas frases? Sucias, malintencionadas. En el corazón, porque de la abundancia del corazón, abra la boca. Y realmente sabemos lo que somos o lo que hay en nuestro corazón, no cuando todo el mundo nos palmetea la espalda.
No cuando todo el mundo nos dice, esta es una belleza de hombre o mujer. Es cuando la situación se coloca difícil. Cuando tal vez hablan cosas que no deben de hablar, cuando a veces, ¿verdad? En la humanidad usted quisiera reaccionar, pero el Señor le dice, cuidado porque tú eres templo de mi espíritu. ¿Cuánto podemos adorar al Señor? Qué bueno es el Señor, hermano, qué buena es la palabra de Dios. Yo les he contado ese testimonio, pero a mí me marcó cuando lo escuché de aquella hermana, porque era una hermana, que, gloria al Señor, alguien me mira a la puerta, por favor, gracias. De ese hermana que trabajó un tiempo en una casa de familia. Gloria al Señor. 2 años trabajó en una casa de familia como cristiana. Y resulta que una vez pasó en esa casa algo que a esa hermana no le gustó. 2 años, hermano, nadie tenía que decir nada de ella. Pero después de los 2 años pasó algo que a esa persona no le gustó. Y se alteró. Ese rostro de buena gente se le transformó como el hombre verde. Y empezó a hablar palabras inadecuadas. Empezó a hablar palabras de no cristiano. Y así se fue para la casa. Echaba candela, como dicen por ahí. Al otro día llegó. Y les dijo a los de la casa, vengo a pedirles disculpas. Porque la mujer que ustedes vieron ayer no era yo. Abrieron los ojos, no era usted. La mujer que dijo esas palabras no era yo. Pero usted fue la que vino. Sí, pero era que yo estaba fuera de sí. Estaba con rabia. Esa no era yo, Teliero. ¿Y quién era entonces? ¿Quién era la que trabajó todos estos años aquí? Usted no tiene una gemela, como decimos, una escaneada, no era usted. Lo que pasa es que uno se da cuenta lo que uno es en los momentos coyunturales en la vida. Ahí es donde sale a reducir lo que somos y lo que tenemos en el corazón. Ahí es donde nos damos cuenta de las áreas que no hemos rendido a Dios. ¿Podemos orar al Señor, hermano? Zaqueo, alabado el nombre del Señor, se vio una evidencia clara de que ese hombre no fue el mismo después de que el Señor se encontró con él. Vamos a ir a otra cita, gloria al Señor. Libro de Lucas, capítulo 8, más atrásito. Y vamos a leer el versículo 26. Una historia que no la sabemos, dice, y arribaron a la tierra de los gadarenos, no ganaderos, sino gadarenos, que están en la ribera opuesta de Galilea. Y al llegar a la tierra vino al encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Y al ver a Jesús lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompía las cadenas. Era impelido por el demonio a los desiertos. Y les preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no le mandasen al abismo. Dice, y había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte,
y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó a un despeñadero al lago y se ahogaron. Versículo 34. Dice, y los que apacentaban los cerdos cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre que sigue diciendo que habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Amén. Ese fue un hombre que estaba en extremo atormentado por demonios. Podemos decir a alguien que vivía en las calles al tiempo de hoy, que vivía en los cementerios. Pero al venir Jesús, el Señor lo libertó. Y cuando la gente vino, dice que hallaron a este hombre sentado, ¿a dónde? A los pies del Señor, vestido, gloria al nombre del Señor, se dice la palabra, y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. O sea que realmente se evidenció de que ese ya no era el mismo endemoniado que andaba en los sepulcros, dando voces, hiriéndose con piedras, asustando a los demás. Ahora estaba sentado. Antes andaba desnudo, ahora andaba con ropa. ¿Cuántos adoramos al Señor? Porque el diablo lo que quiere siempre es desnudar a la gente. Pero este andaba, Dios le colocó ropa. ¿Cuántos adoramos al Señor? Sentado. Nadie lo podía sentar, ahora estaba sentado y en su juicio cabal. Y la Biblia me da a entender que ese hombre jamás volvió a los sepulcros. Es decir, una noche no estaba al lado de Jesús y otra noche estaba asustando a la gente en el cementerio. No. Tuvo un real encuentro con Dios. De tal manera que cuando le dijo al Señor que le dejara ir con él, el Señor le dijo, no, vete a los tuyos y cuéntales. O sea, usted tiene testimonio. Nomás al verlo, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. O sea, usted es luz, era tinieblas, ahora eres luz. Aleluya. Antes estaba arropado por tinieblas, ahora te arropa la misericordia y la luz de la salvación. Ve y cuéntale, ve y muéstrate. Porque tiene que contar, tiene que mostrar de dónde el Señor lo sacó. Eso es un encuentro con Jesús. Y eso es lo que hoy debemos procurar. Y cada persona que se dice ser cristiana debe tener un encuentro con Jesús. Pero no de palabras, debe ser evidencial. ¿Podemos adorar al Señor? Vamos para finalizar al libro de Juan, capítulo número 3. Alabado el Señor para siempre. Juan capítulo número 3. Versículo 1 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 8. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere
del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Gloria al nombre del Señor. Amén. Vamos a dejar hasta ahí. O sea, el Señor aquí le está aclarando a este hombre que hay un requisito para entrar en el reino de los cielos. ¿Cuál es el requisito? ¿Que usted sea parte de la Iglesia Real de Minas? No. ¿Que usted sea parte de esta denominación? No. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestra obra, al movimiento misionero mundial, el cual amamos. Pero eso no es el requisito para entrar al reino de los cielos. Es que haya un nuevo nacimiento. Porque incluso podemos estar en una iglesia como estas, pero no darle oportunidad para que el Señor produzca en nosotros un nuevo nacimiento. ¿Podemos adorar al Señor? Finalizo con este testimonio. Estaba en la puerta de la iglesia hace algunos años atrás. Estaba invitando a una persona que estaba en las drogas, que entrara a culto. Yo lo estaba invitando. Llegó alguien que yo distinguía muy bien y empezó a orar por él mientras yo estaba invitando a esa persona. Empezó a hablar ciertas lenguas y me dijo: ahí se lo dejé, de ahí no se mueve y de ahí no se sale. Porque a mí Dios me usa de tal manera y esto y aquello. Así que dijo: a pastora, ahí se lo amarré a la iglesia. ¿Sí? Yo le conocía muy bien. Gloria al nombre de Cristo. Entre otras cosas, había algo que este hombre nunca le quiso entregar al Señor hasta el día de hoy, que yo sé, que era que incluso participaba en la iglesia donde iba, lo colocaban a participar. Pero ahí en el patio de su casa empezaba a fumar vicio. ¿Sí? Y luego se ponía la corbata y a prestar tal vez servicios chévere. ¿Sí? Yo no hice de dónde. ¿Será que Dios no puede romper las cadenas de droga? Sí lo puede hacer. Cuando una persona es sincera delante de Dios. Tiene que luchar, sí. Pero Dios lo puede restaurar. O sea, esto no es cuento. Que entonces yo le sirvo a Dios a mi manera, a mi forma, y entonces Dios debe dejarme entrar al reino de los cielos. No, hermano. La Biblia es clara: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. O sea que debemos permitirle al Señor que produzca en nosotros un nuevo nacimiento. Pero como dice la Biblia en el texto que dijimos al principio, eso no lo produce ni carne ni sangre. Lo produce el Espíritu de Dios. Y sí que hace falta hoy. No que Dios no lo pueda hacer. Personas dispuestas a que Dios produzca en ellos el nuevo nacimiento. Porque incluso tenemos que reconocer que hay gente que lleva años asistiendo incluso a nuestras iglesias, pero que no le han dado el lugar a Dios. No porque Dios no lo pueda hacer, sino que aman eso. Zaqueo se despojó de lo que amaba, que era la plata. Usted tiene que despojarse de lo que ama y lo tiene alejado de Dios. ¿Podemos adorar al Señor, hermano? Tenemos que decirle: Señor, ayúdanos a que por tu gracia yo pueda alumbrar donde yo me mueva, donde yo vaya.
Usted no necesita decir, oiga, soy evangélico, miren para acá, aquí está la luz. No. La gente mirará su conducta. La gente mirará su manera de hablar. La gente mirará su manera de comportarse. La gente mirará si cuando usted habla para destruir o para edificar. Porque un verdadero cristiano siempre hablará para edificar. Un verdadero cristiano siempre tratará de unir y no de dividir, no de dañar. Podemos adorar al Señor más que palabras. Alabado el nombre del Señor. Es un estilo de vida que el Señor, en su gracia y en su misericordia, produce en el verdadero hombre de Dios, en la verdadera mujer de Dios que se humilla. Hermano, hoy el mundo necesita esa clase de personas. No, el evangelio no es una religión. He conocido casos tristes de incluso personas que participaban, de un ejemplo, en un altar, tocando, se quitaban, terminaban el culto y a la noche estaban bailando en la discoteca, y al culto o al otro culto iban a tocar. Dígame, ¿a quién engañan? ¿Podemos adorar a Dios? Esto no se trata de apariencias. Se trata de mi comunión con Dios. Que Dios cuando me mire, yo no tenga que bajar la mirada avergonzado porque que yo pueda mirarlo con sinceridad y decirle, Señor, he tratado de vivir para ti honestamente. Perfectos no somos. ¿Cuántos somos perfectos? Levanten la mano acá y le damos la medalla de cuero ahorita. No hay bronce. No. Pero se puede vivir una vida sincera. Que cuando algo venga a nuestro corazón a tratar de dañar la integridad para con Dios, entonces corramos a humillarnos delante de Dios. El apóstol Pablo decía, no siendo que yo habiendo sido heraldo para muchos, a la postre me pierda. Él decía, ay de mí, ay de nosotros, ay de mí, si descuidamos una salvación tan grande. Esto de serle fiel al Señor, no de enero a noviembre y en diciembre échame mi bailadita, mi vino, mi cerveza, porque es que ¿qué dirán los compañeros de empresa? Cuando Dios ha hecho tanto por nosotros, que no se avergonzó, porque el Señor no se avergonzó de nosotros. En medio del mugre del pecado, de allá nos vio con ojos de misericordia. ¿Por qué nos vamos a avergonzar ante la gente decir soy cristiano? ¿Sabe, hermano, que en este momento muchos, podemos decir miles, están dando su vida por Cristo? ¿Sí sabía usted o no? Mire las noticias. Las persecuciones a nuestros hermanos cristianos en la India. Los asesinan. Los islamistas, los budistas. Les queman las iglesias. Ahí están los videos. Por ser creyentes. Mire los hermanos de Nigeria. Mire los hermanos de otros países del África. Leí la historia el día de ayer de una hermana en Cristo, en un país musulmán, que por el solo hecho de ir a beber agua donde no tenía que beber, los musulmanes le dijeron, usted por venir a beber agua acá siendo cristiana, usted contamina el agua de nosotros. Por solo ir a beber, porque allá supuestamente hay pozos para cristianos y pozos para los fieles.
Allá los cristianos lo tienen como carne de cabeza, como lo peor. Carne de tercera. Así que la llevaron a la cárcel. Y le dijeron: usted o se retracta de su fe y se convierte a nosotros, o se muere en la cárcel. ¿Sabe qué dijo esta mujer? Yo prefiero morir como cristiana que salir siendo musulmana. Uy, hermano, esos son testimonios inspiradores. De gente que pone su vida por honrar al Señor. No cambian. La pregunta, y a veces nosotros cambiamos por cualquier cosa. Por el jefe, por la jefa, por el doctor, la doctora, por el del barrio. Es que dirán: no, hermano. Grande tesoro a Dios ha puesto en nosotros. Ese tesoro está puesto en vasos de barro. Usted y yo tenemos un privilegio maravilloso. Seámosle fieles al Señor. El mundo necesita evidencia. ¿Usted cree que pensarían esos musulmanes al ver a esa hermana hablarles de esa manera? Yo prefiero le dijo a los jueces en el juicio: yo prefiero morir como cristiana que de salir siendo musulmana. A todas las que le estaban juzgando, toda la corte islámica, no crea que ese testimonio, ¿usted cree que se va a quedar ahí? Hay gente que está pagando un alto precio. Y en este país también, aunque usted no sepa. Seamos fieles al Señor. Dios ha sido fiel. ¿Cuántos adoramos al Señor? Evidencias de un nuevo nacimiento. Vamos a estar de pie en esta mañana y vamos a decirle al Señor que nos ayude. El mundo necesita de su testimonio. Esta sociedad, esta generación necesita de la luz de Dios en usted. No que nos opaquemos. No que seamos como las luces de esta temporada, intermitentes, que a veces alumbremos y a veces estemos en tinieblas. No, el Señor nos quiere de una sola pieza. Que alumbremos en todo tiempo. Señor, aquí estamos en esta mañana para adorarte, pero también para decirle que nos ayudes. Abrimos nuestro corazón y cada área de nuestra vida se la entregamos. Queremos serte fieles, Señor. Queremos honrarte. Queremos ser personas que glorifiquen su nombre. Que la gente pueda ver por su gracia que somos luz. No porque alumbremos por fuente propia o por luz propia, sino porque nuestra fuente eres tú. Fuente inagotable de vida. Esta sociedad necesita, hoy más que nunca, hombres y mujeres nacidos de nuevo. No que lo digan, no que tal vez levanten su voz y digan: yo nací de nuevo. No. Que con una vivencia real podamos andar diariamente con la ayuda del Señor, diciéndole que hay esperanza, que se puede vivir de otra manera, que se puede vivir con Cristo y no esclavo del pecado, no esclavo del vicio,
no esclavo de la inmoralidad. Levante sus manos y dígale: Señor, ayúdame. Y si hay una área que entregarle al Señor, hermano, no lo dude. Gloria al Señor para siempre. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti. Puede decirle al Señor: aleluya. Y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Sí que lo necesitamos. Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Gracias te damos, Señor. Gracias por su palabra. Gracias por su presencia, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Qué buena la palabra del Señor, hermano. Puede dar un aplauso al Señor y abrir su boca también y glorificarle. Aleluya. Señor nos ayude, hermanos, a cada uno de nosotros. También despedimos nuestra emisión por el día de hoy. El Señor bendiga a todos los que nos pudieron ver.
el próximo jueves con ayuda del Señor a partir de las 7 de la noche. Buen día para todos.